Día 10 de abril. Los mártires colombianos de la comunidad de San Juan de Dios. Estos mártires de Colombia fueron martirizados en España en la persecución del año 1936. Ya desde el año 1934 estalló en España una horrorosa persecución contra los cristianos católicos por parte de los comunistas, los masones y de la extrema izquierda. Por medio de fraudes y de toda clase de trampas, fueron quitándoles a los católicos todos los puestos públicos hasta alcanzar el poder. La persecución anticatólica se fue volviendo cada vez más feroz y terrorífica. En el año 1936, en solo unos pocos meses, fueron destruidos en España más de 1000 templos católicos y más de 2000 templos averiados gravemente. Desde 1936 hasta 1939, en solo estos 4 años, los comunistas españoles asesinaron a 4100 sacerdotes seculares, 2300 religiosos, a 283 religiosas y miles de laicos, todos por la sola razón de pertenecer a la Iglesia Católica. En 1936, los católicos se levantaron en revolución al mando del general Francisco Franco, y después de 3 años de terribles guerras, lograron echar del gobierno a los comunistas y anarquistas anticatólicos. Pero estos, antes de abandonar las armas y de dejar el poder, cometieron la más espantosa serie de asesinatos y crueldades que registra la historia. Algunas de esas víctimas fueron los 7 jóvenes colombianos, hermanos de la comunidad de San Juan de Dios, que estaban estudiando y trabajando en España y que hoy celebramos su memoria. Eran de origen campesino y de pueblos religiosos y piadosos, muchachos que se habían propuesto desgastar su vida en favor de los que padecían enfermedades mentales en la comunidad de San Juan de Dios. La comunidad los había enviado a España a perfeccionar el arte de la enfermería, y ellos deseaban emplear el resto de su vida en ayudar de la mejor manera posible a que los enfermos recobraran su salud mental y física, y sobre todo su salud espiritual, por medio de la conversión y del progreso en virtud y santidad. Sus nombres eran Juan Bautista Velázquez, de 27 años, Esteban Maya, de 29 años, Melquíades Ramírez, de 27 años, Eugenio Ramírez, de 23 años, Rubén de Jesús López, de 28 años, Arturo Ayala, de 27 años, y Gaspar Páez Perdomo, de 23 años. Hacía pocos años que habían entrado en la congregación y en España solo llevaban 2 años de permanencia, hombres totalmente pacíficos que no buscaban sino hacer el bien a los necesitados. No había ninguna causa para perseguirlos y matar, excepto el que eran seguidores de Cristo y de su santa religión, y por esta causa los mataron. Estos religiosos atendían una casa para enfermos mentales en Cienpozuelos, cerca de Madrid, y de pronto llegaron unos enviados del gobierno comunista español y les ordenaron abandonar aquel plantel y dejarlo en manos de unos empleados marxistas que no sabían nada de medicina ni de dirección de hospitales. A los 7 religiosos colombianos se los llevaron prisioneros a Madrid. Cuando el embajador colombiano se enteró de la noticia, pidió al gobierno que a estos compatriotas suyos, por ser extranjeros, los dejaran salir en paz a su país. Así les consiguió pasaportes, se los envió a ellos, consiguió también el dinero para que puedan viajar a Colombia y tramitó todo lo necesario para que puedan salir en paz del país. Viajaron entonces estos a la ciudad de Barcelona, para de allí viajar luego a Colombia. Pero los pasajes que el gobierno le dio a estos 7 religiosos andaban marcados para que los pusieran en prisión. El cónsul colombiano que residía en Barcelona, que era el supuesto de recibirlos cuando llegasen en el tren hacia Barcelona,
escribe cómo sucedieron estos terribles sucesos y cómo se dio la gloria de su martirio. Leamos el relato que el doctor Ignacio Ortiz, cónsul colombiano, da de estos hechos. Así escribe: este horrible suceso es el recuerdo más doloroso de mi vida. Aquellos 7 religiosos no se dedicaban sino al servicio de caridad con los más necesitados. Estaban a 30 kilómetros de Madrid, en Ciempozuelos, cuidando a enfermos mentales. El día 7 de agosto de 1936 me llamó el embajador de Madrid, el doctor Uribe Echeverri, para comentarme que viajaban con un pasaporte suyo en un tren y para rogarme que fuera a la estación a recibirlos y que los tratara del mejor modo posible. Yo ya tenía hasta 60 refugiados católicos en mi consulado, pero estaba resuelto a ayudarles todo lo mejor que fuera posible. Fui varias veces a la estación de tren, pero nadie me daba razón de su llegada. Al fin, un hombre me dijo: ¿usted es el cónsul de Colombia? Pues en la cárcel hay 7 paisanos suyos. Me dirigí a la cárcel, pero me dijeron que no podía verlos si no llevaba una recomendación de la Federación Anarquista Española, del gobierno. Me fui a conseguirla, pero luego me dijeron que no los podía soltar porque llevaban pasaportes falsos. Les dije que el embajador colombiano en persona les había dado los pasaportes. Luego añadieron que no podían ponerlos en libertad porque la cédula de alguno de ellos estaba muy borrosa. Excusas todas injustas y mentirosas para poder ejecutar su crimen. La única causa para matarlos era que pertenecían a la religión católica. Cada vez me decían: venga mañana. Al fin, una mañana me dijeron: fueron llevados al hospital clínico. Comprendí entonces que los habían asesinado. Fue el 9 de agosto de 1936. Aterrado, lleno de cólera y de dolor, exigí entonces que me llevaran a la morgue o depósito de cadáveres para identificar a mis compatriotas sacrificados. En el sótano encontré más de 120 cadáveres, amontonados uno sobre otro en el estado más impresionante que se puede imaginar. Rostros trágicos, manos crispadas, vestidos deshechos. Era la macabra cosecha que los comunistas habían recogido ese día. Me acerqué y con la ayuda de un empleado fui buscando a mis 7 paisanos entre aquel montón de cadáveres. Es inimaginable lo horrible que es un oficio así, pero con paciencia fui buscando papeles y documentos hasta que logré identificar a cada uno de los 7 muertos. No puedo decir la impresión de pavor y de indignación que experimenté en presencia de estos espectáculos. Los ojos estaban desorbitados, los rostros sangrantes, los cuerpos mutilados, desfigurados, impresionante. Por un rato los contemplé en silencio y me puse a pensar hasta qué horrores de crueldad llega la fiera humana cuando pierde la fe y ataca a sus hermanos por el solo hecho de que ellos pertenecen a la santa religión. Redacté una carta de protesta y la envié a las autoridades civiles. Después el gobierno colombiano presentó también, pero tímidamente, por temor a disgustar a aquel gobierno de extrema izquierda. En aquellos primeros días de agosto de 1936, Colombia y la comunidad de San Juan de Dios perdieron para esta tierra a 7 hermanos, pero todos los ganamos como intercesores en el cielo. En cada uno de ellos cumplió Jesús y seguirá cumpliendo aquella promesa tan famosa: si alguno se declara a mi favor ante la gente de esta tierra, yo me declararé en su favor ante los ángeles del cielo. Estos son los primeros 7 beatos colombianos. Los beatificó el Papa Juan Pablo II en 1992, y ojalá sean ellos los primeros de una larguísima e interminable serie de amigos de Cristo, que lo aclamen con su vida, sus palabras y sus buenas obras en este mundo, y vayan a hacerle compañía para siempre en el cielo.